¿Cómo puede una familia dorada de Hollywood banada en legado, poder y admiración terminar envuelta en sangre, traición y esposas? Esto no es un simple escándalo. Es un ajuste de cuentas. Y tiene un apellido: Reiner. Rob Reiner. El nombre te resulta familiar. Fue quien te hizo reír con All in the Family, quien te hizo llorar con Stand By Me y quien te llevó al límite moral con A Few Good Men. Durante décadas fue realeza de Hollywood, un icono liberal, un director respetado, esposo devoto y padre orgulloso. Así parecía todo hasta que un domingo por la tarde, brutal y silencioso en Brentwood, lo cambió absolutamente todo. 2 cuerpos, decenas de puñaladas, una gerencia destrozada y un sospechoso que compartía su misma sangre. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. No se trataba solo del giro problemático. Apenas 48 horas después, otro nombre de la familia Reiner inundó los titulares, esposado y arrastrado al centro del escándalo. Tracy Reiner, hija actriz y ahora acusada como cómplice. Sí, así como lo oyes. La hija de Penny Marshall, sobrina de Gary Marshall, hija adoptiva de Rob Reiner, la mujer que caminó alfombras rojas y compartió escenas con Tom Hanks en A League of Their Own, quedó atrapada en uno de los crímenes más perturbadores que han sacudido a la élite de Hollywood. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo una familia que definió el arte de contar historias terminó protagonizando una pesadilla real? Y quizá la cuestión más inquietante de todas, ¿qué estaban ocultando? Porque esto no fue un estallido repentino. Fue un derrumbe lento, anunciado con señales claras en diarios personales, correos electrónicos, llamadas susurradas y expedientes psiquiátricos celados. Secretos que no se entierran sin más sino que se heredan. Esta historia no trata solo de un asesinato, sino de la podredumbre bajo la alfombra roja, de lo que ocurre cuando la imagen vale más que la verdad y de hasta dónde puede llegar una familia para proteger su propia versión de los hechos. Seamos claros, Nick Reiner, el hijo menor de Rob, nunca tuvo un historial limpio. Luchas con adicciones, episodios de violencia, rehabilitación. Pero nadie imaginó esto. Hasta ese domingo aparentemente tranquilo en las colinas del oeste de Los Ángeles, cuando la policía acudió a una mansión de Brentwood tras recibir llamadas por gritos desesperados. Dentro, Rob y Michelle Reiner yacían sin vida. Múltiples heridas de arma blanca, señales evidentes de forcejeo y ninguna pista inmediata del hijo. Durante horas los medios especularon: sospechoso no identificado, disputa doméstica, posible robo fallido. Sin embargo, los detectives ya tenían un nombre en mente. No pasó mucho tiempo antes de encontrarlo. Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado en un parque público cerca de la Husky, sentado solo en un banco, tranquilo, en silencio. Pero hay una parte de esta historia que los medios tardaron en contar, la que empezó a generar murmullos incómodos en los círculos de poder de Hollywood. Nick no estaba solo. La policía de Los Ángeles seguía una segunda línea de investigación, un rastro de documentos, huellas digitales y finalmente un billete de avión a nombre de Tracy Reiner. Un viaje de última hora, solo de ida, con destino a Alemania. Sin despedidas, sin explicaciones públicas. Pero la policía la interceptó antes. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Tracy no era solo la hija que lloraba una tragedia familiar, formaba parte de algo más grande. Al registrar su apartamento, los investigadores encontraron notas, correos electrónicos, transferencias financieras y una memoria USB que cambiaría por completo el rumbo del caso. Ahora el mundo se pregunta si Tracy fue una simple pieza arrastrada por el colapso de su hermano, o si por el contrario movía los hilos desde la sombra. ¿Era esta una familia atrapada entre el amor y la desesperación, o una casa de secretos a punto de estallar? Y lo más perturbador de todo, lo vieron venir. Lo que se sabe hasta ahora es inquietante. En los meses previos, Rob y Michelle se habían distanciado cada vez más de Nick. Amigos cercanos afirman que él comenzó a decir que su familia intentaba borrarlo. Hubo discusiones nocturnas, refuerzos de seguridad en la casa de Brentwood y rumores oscuros sobre lo ocurrido durante su última estancia en rehabilitación. Un informe terapéutico hablaba de ideación homicida latente. Otro señalaba una posible codependencia entre hermanos con elementos de manipulación. Pero no se actuó. Porque en Hollywood, como pronto queda claro, la imagen lo es todo. Sonríes ante las cámaras, haces donaciones políticas, caminas por la alfombra roja y saludas al público. Y detrás de las puertas cerradas sangras. Esta historia no ha terminado. Ni de lejos. Porque si crees que todo acaba con una acusación por asesinato y un veredicto judicial, piénsalo otra vez. Este agujero es mucho más profundo de lo que parece.
Entre traiciones familiares, maniobras financieras y evaluaciones psiquiátricas heladas, lo que salió a la luz durante la investigación transformó un homicidio aparentemente simple en una revelación de gran escala. Y lo que Tracy dijo en su primera comparecencia ante el tribunal. Digamos que lo cambió todo. Pero llegaremos a eso porque esta no es solo una historia criminal. Es una tragedia de Hollywood. De esas que no se desvanecen con el tiempo, que se susurran en fiestas de estudios, que dejan una mancha imposible de borrar. Y en algún punto detrás del caos, los titulares y el horror aún espera un giro final por revelarse. Así que acompáñame porque ahora regresamos al origen de todo, a los retratos familiares sonrientes, los estrenos de cine, el legado brillante y las primeras grietas del imperio Reiner. Lo que vino después lo cambió todo y nadie lo vio venir. Cómo se pasa de alfombras rojas y aplausos ensordecedores a quintas amarillas de esquina del crimen y esposas. Retrocedamos. Antes de los gritos, antes de los cuerpos, antes del juicio, la prensa y los secretos, existía una familia que desde fuera parecía la encarnación del éxito hollywoodense. Los Reiner no eran simplemente otra familia famosa. Eran la familia, inteligentes, talentosos, influyentes y admirados. Rob Reiner era el rostro amable del Hollywood liberal. Hijo del legendario comediante Carl Reiner, esposo de Michelle, padre de Nick y Tracy, un hombre que construyó su carrera sobre la empatía, la inteligencia y el corazón. Creciste viendo su trabajo, tal vez reíste con This is Spinal Tap. Quizá te enamoraste con When Harry Met Sally. O puede que te conmovieras con Stand By Me y luego te pusieras firme ante A Few Good Men. Formaba parte del tejido cultural un narrador, una voz moral. Y si solo mirabas el resumen de éxitos pensarías: esa es la vida, esa es la familia, ese es el sueño. Pero los sueños también proyectan sombras y este ocultaba algo. Hablemos de Tracy. Nacida como Tracy Henry, fue adoptada por Rob cuando se casó con su madre, la icónica Penny Marshall. Sí, esa Penny Marshall, Laverne de Laverne, and Shirley, directora de Big, una de las pocas mujeres que alcanzaron la cima en una industria dominada por hombres. Tracy creció rodeada de realeza de Hollywood por ambos lados. Spielberg, Hanks, DeVito. No estaba simplemente cerca de Hollywood, ella era Hollywood. Apareció en A League of Their Own. Papeles pequeños, es cierto, pero siempre dentro del círculo íntimo, sonriente, elegante, carismática. Y luego estaba Nick, el menor de Rob, el hijo biológico, el que siempre parecía un poco perdido. Decían que tenía los ojos de su padre y la sonrisa de su madre, pero detrás de esa apariencia había una tormenta. Nick era inteligente y sensible, pero no encallaba. Mientras Tracy prosperaba entre rodajes y eventos sociales, Nick era el chico que luchaba contra expectativas imposibles. Demasiada fama, demasiadas comparaciones, demasiadas sombras ajenas bajo las que vivir, y empezó a desviarse. A los 16 ya consumía. A los 18 había pasado 2 veces por rehabilitación. A los 21 desapareció por completo del foco público. Rob, sin embargo, no se rindió. Usó su influencia para ingresar a Nick en los mejores centros de tratamiento. Habló abiertamente sobre la adicción, financió programas, escribió artículos de opinión sobre la crisis de los opioides, siempre con el tono de un padre intentando salvar a su hijo y darle sentido a ese dolor. Pero lo que nadie veía todavía era cuán profundamente fracturada estaba la familia Reiner. De cara al público la imagen era impecable. Entrevistas familiares optimistas, fotos en alfombras rojas llenas de sonrisas y unidad. Sin embargo, tras bambalinas había puertas cerradas, sesiones de terapia, conversaciones sobre tutelas legales y, según revelarían más tarde los registros judiciales, miedo. Michelle, la matriarca, era descrita por quienes la conocían como el verdadero pegamento de la familia. Reservada, serena, creativa, fotógrafa, productora y con una profunda vocación humanitaria, era quien mantenía el equilibrio y hacía que todo siguiera funcionando. Pero incluso el adhesivo más fuerte puede resquebrajarse cuando la presión se vuelve insoportable, sobre todo cuando las paredes empiezan a quebrarse. Entonces, ¿en qué momento se torció todo? Algunos sitúan el inicio años atrás, cuando Nick aún era adolescente. Comenzó a escribir relatos oscuros y cargados de ira, páginas enteras de dolor acumulado, historias de traiciones, familias que mentían, madres que observaban en silencio y padres que juzgaban. Él insistía en que era solo ficción, pero la duda siempre quedó flotando. Tracy, por su parte, mantenía una distancia cuidadosamente calculada. Permanecía cerca de Rob, pero no vivía en la casa familiar principal. En los eventos de prensa era correcta, cordial en las galas, pero en privado, según se afirma, advertía a algunos amigos que Nick a veces le daba miedo.
Aún así lo protegía con fiereza y los investigadores señalarían más tarde que esa protección pudo convertirse en su mayor error porque hay ocasiones en las que cuidar a alguien termina siendo permitirle seguir ganándose. Con el paso del tiempo el amor se transformó en complicidad y las grietas se hicieron más profundas. Nick desaparecía durante días. Michelle cancelaba sesiones fotográficas a última hora. Rob, normalmente elocuente y seguro, empezó a esquivar preguntas personales en las entrevistas. Algo se estaba gestando y no era solo tensión, era una sensación de destino inevitable. Sin embargo, nadie quería enfrentarlo. En Hollywood la percepción lo es todo y la realidad, la verdadera realidad, resultaba demasiado oscura para ser aceptada. Así que la enterraron bajo galas benéficas, sonrisas en la alfombra roja y frases tranquilizadoras como Nick está mucho mejor ahora. Pero dentro de aquella casa de Brentwood, detrás de las verjas y bajo la superficie pulida, reinaba el silencio. Y el silencio, como la historia ha demostrado una y otra vez, puede ser peligroso, especialmente cuando ocupa el lugar de la verdad. Seamos justos, todas las familias tienen problemas, incluso o quizá especialmente las famosas, pero los Reiner no solo lidiaban con la adicción, la fama o la presión generacional. Según se alegaría después, convivían con la negación, con secretos y con algo más profundo. Y ese algo tenía una cronología clara porque, de acuerdo con documentos judiciales hechos públicos más tarde, Michelle había comenzado a acudir sola a terapia. En esas sesiones expresó miedo a Nick a lo que pudiera llegar a Hacker, a perder el control y a ver cómo la familia se desmoronaba. En una entrada de su diario escribió: Tracy no lo ve. Rob no actúa. Siento que todos caminamos hacia un precipicio. Eso ocurrió 3 meses antes de su muerte. Donde estaba Tracy mientras tanto? Seguía trabajando entre bastidores, aceptando papeles pequeños y visitando a sus padres con menos frecuencia según el personal de la casa. Nick entraba y salía a veces, desaparecía durante semanas, otras se quedaba en la casa de invitados, otras dormía en la vivienda principal, pero siempre inestable. Un vecino habló de discusiones a gritos, otro aseguró haber visto muebles rotos sacados de la casa. Aún así no hubo denuncias ni intervención policial ni consecuencias visibles. Cuando tu apellido es Reiner, las cosas suelen manejarse en silencio, hasta que dejan de poder hackearlo. Porque aquel domingo por la tarde el silencio se rompió y todo estaló. Pero antes de llegar allí hay que profundizar más porque las señales estaban presentes. En fotos familiares donde Nick ya no aparecía. En correos de Michelle a una amiga diciendo: no me siento segura en mi propia casa. En un contrato privado de seguridad para vigilancia interna firmado discretamente por Rob 3 meses antes de los asesinatos. Hubo intentos de arreglarlo, de contenerlo, de gestionar el caos tras puertas cerradas. Sin embargo, hay cosas que no pueden controlarse. Cuando la verdad se ignora durante demasiado tiempo se vuelve peligrosa y en este caso mortal. Lo que ocurrió después haría que los asesinatos parecieran solo el inicio. ¿Qué sucede cuando el hijo al que intentas salvar se convierte en la persona que más temes? Esa fue la pregunta silenciosa que planeó sobre el hogar de los Reiner durante años. Y la respuesta no llegó con rehabilitación, terapia ni amor. Llegó con sangre. Pero mucho antes de aquel domingo espeluznante en Brentwood la espiral ya había comenzado. Retrocedamos. Nick Reiner no nació roto ni mucho menos. Fue el niño dorado, brillante, curioso, sensible. Un chico que amaba los libros, que citaba películas palabra por palabra y que una vez le dijo a su padre que quería escribir algo que hiciera llorar y pensar a la gente al mismo tiempo. Pero la sensibilidad, cuando no se protege, puede corromperse, sobre todo bajo los focos, sobre todo cuando se nace dentro de una dinastía. Nick nunca eligió el escenario, pero el escenario lo rodeó desde el primer día. Juegos de infancia con hijos de celebridades, destellos constantes de paparazzi y expectativas que caían sobre sus hombros como pesas imposibles para un niño. No era un prodigio ni un actor en ciernes, no deseaba actuar para nadie. Lo que buscaba era espacio, silencio, una identidad propia. Pero en una familia como los Reiner el anonimato es un lujo inexistente. Así Nick empezó a desaparecer por dentro mucho antes de hackearlo físicamente. A los 13 años comenzó a faltar a la escuela. A los 14 fue sorprendido robando alcohol de un tráiler de rodaje. A los 15 sufrió su primera sobredosis, una mezcla de benzodiazepinas y analgésicos. No fue mortal, pero sí lo suficientemente grave como para sembrar el terror. Rob decidió hackearlo público. No lo ocultó. Concedió entrevistas sobre la crisis de los opioides, lloró en programas de televisión, pidió acciones al Congreso.
Ante el mundo era el retrato de un padre valiente y transparente frente a la adicción. Pero en casa, según se cuenta, Nick calificaba aquellas apariciones de puro teatro, acusando a su padre de usar su dolor para parecer heroico, de convertirlo a él en la víctima visible. Verdaderas o no, esas acusaciones dejaron heridas profundas. Para cuando Nick cumplió 18 años ya tenía antecedentes: posesión, una acusación de agresión que luego fue retirada, allanamiento. Todo celado, todo manejado en silencio. Tracy intentó ayudar. Lo ingresó en un centro de rehabilitación en Arizona, voló para visitarlo, pero según mensajes filtrados que aparecerían después, Nick la veía como falsa, como un instrumento de su padre. En uno de esos textos escribió: no quieren que esté mejor. Me quieren calado. No sano, no recuperado, solo silencioso. Frases así no se evaporan. Fermentan, convierten el dolor en ira y la ira siempre encuentra una vía de escape. A los 21 años Nick desapareció durante 6 meses. Sin llamadas, sin movimientos bancarios, sin rastro alguno. La familia contrató investigadores privados. Un amigo cercano reveló que Rob estaba inconsolable mientras Michelle dormía con las luces encendidas. Cuando Nick reapareció fue en una sala de emergencias de Nuevo México, desnutrido, tembloroso, delirante. Afirmó haber vivido en el bosque, sin documentos, sin explicaciones, solo cicatrices. Lo llevaron de vuelta a casa. ¿Qué otra cosa podían hacer? Era su hijo, pero ya no era el mismo. Dejó de hablar durante las cenas, recorría los pasillos de noche, se quedaba mirando las paredes durante horas. Una antigua empleada doméstica bajo anonimato dijo que parecía como si algo se hubiera instalado dentro de él, algo furioso. Seguía siendo Nick, pero ya no del todo. Y esa es la transformación más aterradora, la que no se percibe con claridad hasta que ya es demasiado tarde. Rob mandó construir una casa de invitados en la propiedad para darle espacio, y también para poder asegurar la vivienda principal. Tracy dejó de ir. Decía que era para darles tiempo como familia, pero en privado, según una amiga confesó: no puedo mirarlo sin sentir que algo terrible va a pasar. Aún así la familia continuó. Porque cuando eres tan famoso, cuando las cámaras nunca se apagan, el derrumbe debe ocultarse. Asistieron a eventos benéficos, sonrieron en festivales de cine, publicaron mensajes políticos de indignación y apoyo. Mientras tanto, detrás de las verjas de aquella mansión de Brentwood, la tormenta seguía creciendo. Y entonces llegó 2018. Nick fue arrestado afuera de un bar del centro tras presuntamente empullar a una mujer. Los cargos se retiraron. Nadie habló de él, pero algo en él se quebró definitivamente. Volvió a escribir. Cientos de páginas, diarios dispersos, manifiestos mecanografiados, relatos oscuros. Solo que parte de aquello ya no era ficción. Escribía sobre una familia llena de secretos, un padre que mentía al mundo, una madre que observaba en silencio, una hermana amable en público pero manipuladora en privado. Eran historias y no lo eran. En una entrada especialmente inquietante recuperada durante la investigación escribió: creen que yo soy su fracaso. Yo creo que ellos son el origen de mi historia. En otra: no los odio. Simplemente ya no creo en su versión del amor. Que se hace con palabras así. Si eres Rob Reiner, al parecer intentas controlar el relato. A comienzos de 2019 impulsó un documental sobre salud mental, un proyecto personal decía inspirado en experiencias familiares. Pero Nick no aparecía en los créditos, ni en la promoción, ni en el estreno. Según informes, tenía prohibida la entrada al cine. Michelle aseguran le rogó a Rob que no lo provocara. Pero Rob creía en la exposición, en la luz, en contar historias. No comprendió que Nick también tenía una historia que contar, y no sería en una pantalla. Sería escrita con sangre, porque apenas un año después todo se rompió. Una noche un vecino oyó cristales romperse, gritos y luego silencio. Nadie llamó a la policía, porque hacerlo era Brentwood. Eran los Reiner. 2 semanas más tarde Michelle canceló un importante evento benéfico. No dio explicaciones, solo habló de una emergencia familiar. Tras bambalinas se consultaba a terapeutas, a abogados también. Un informante afirma que Rob consideraba una tutela legal. Otro sostiene que Tracy ya hablaba con amigos sobre irse de Los Ángeles por un tiempo. Fuera lo que estaba ocurriendo avanzaba a toda velocidad. Nick se hundía cada vez más. Dejó de afeitarse, dejó de salir de la casa de invitados y comenzó a escribir de forma compulsiva. Grababa notas de voz para sí mismo, decenas de ellas. En una de esas grabaciones decía: creo que soy invisible. Y creo que les gusta que sea así. Pero los fantasmas se enfadan, y cuando lo hacen la gente escucha.
Ya no se trataba de una simple caída en espiral, era una caída libre, y nadie la detuvo, tal vez porque no sabían cómo hacerlo, tal vez porque tenían miedo, o quizá porque pensaron que aún quedaba tiempo. No lo había, porque en una luminosa tarde de domingo de 2025 esa caída tocó fondo y todo lo que la familia Reiner había intentado enterrar salió a la superficie de manera violenta, pública y aterradora. Y lo que la policía encontró dentro de la habitación de Nick le varía esta historia a un nivel completamente distinto. ¿Qué haces cuando eres la persona que mantuvo unida a la familia durante décadas y de pronto aquello que más temes vive bajo tu mismo techo? Michelle Reiner no era una mujer que se derrumbara con facilidad. No era ruidosa como Rob ni deslumbrante como Hollywood. Era la fuerza silenciosa la que mantenía los pies en la tierra mientras los demás miraban a las estrellas. Fotógrafa, productora, madre. Amaba con intensidad. Pero el amor, cuando se mezcla con el miedo, puede transformarse en algo distinto, incluso peligroso. Mucho antes de aquel brutal domingo por la tarde en Brentwood, Michelle no solo sospechaba, sabía que algo se acercaba, algo violento. Y aún así se quedó, porque para proteger a su familia o porque creía de verdad que todavía podía salvarlo. Esa fue la pregunta a la que los investigadores regresaron una y otra vez. Cuando abrieron el cajón cerrado de la mesilla de noche de su dormitorio, no encontraron solo frascos de medicación y un antifaz para dormir. Jalaron páginas, docenas de ellas escritas a mano sin fecha, profundamente personales. Algunas eran cartas, otras entradas de diario, otras textos que nunca debieron ser leídos por nadie. Hasta ahora, lo que revelaban era el retrato de una mujer que se iba desmoronando lentamente bajo el peso de un terror maternal constante. Retrocedamos un poco. Michelle conoció a Rob en los años 80, mucho antes de que su nombre se asociara a premios y alfombras rojas. Él la vio al hombre, no al mito. Se enamoraron de una forma tranquila, sin persecuciones de paparazzi ni escándalos repentinos, solo dos personas creativas intentando construir algo auténtico. Juntos adoptaron a Tracy. Más tarde nació Nick y Michelle. Según todos los testimonios, se entregó por completo a sus hijos. Era el punto de equilibrio, el refugio seguro, la voz serena en medio de la tormenta. Pero incluso los anclajes se rompen cuando las olas no dejan de crecer. La entrada más antigua del diario que revisaron los investigadores estaba fechada aproximadamente 12 años antes de los asesinatos. Decía simplemente: Nick está cayendo otra vez. No sé cómo alcanzarlo. A veces me da miedo. Era solo una línea, pero resonaba con fuerza porque con el paso del tiempo, esas frases breves se convirtieron en párrafos y los párrafos en páginas enteras. En una de ellas escribió: anoche se quedó de pie al lado de nuestra cama. Solo estaba allí. Fingí dormir. Creo que lo sabía. En otra, Tracy dice que exagero, pero ella no vive aquí. No ve la forma en que me observa. Y luego está Rob, sigue creyendo que esto es solo otra recaída. No acepta que Nick ya no es el mismo. No consigo convencerlo. Se nos acaba el tiempo. Esa última estaba escrita 6 semanas antes de su muerte. Para entonces Michelle ya no guardaba el diario en un solo cuaderno. Dispersaba las joyas, las escondía dentro de libros, detrás de fotografías, una incluso dentro de un manual de crianza vaciado por dentro, casi como si quisiera que alguien las encontrara, pero no demasiado pronto. Porque tal vez no quería traicionar a su hijo. Tal vez temía la reacción de Rob. O quizás solo deseaba que cuando todo terminara alguien comprendiera la historia completa. Porque Michelle, pese al miedo, nunca dejó de ser madre. Cocinaba los platos favoritos de Nick, dejaba notas en su puerta, le recordaba tomar la medicación, lo protegía cuando estalaba contra el personal de la casa. De hecho, un empleado declaró más tarde a los investigadores: una vez me dijo, no es un monstruo, solo está roto. Y las cosas rotas no se tiran. Pero ¿qué ocurre cuando lo que está roto empieza a romperte a ti? Michelle no solo temía la inestabilidad de Nick, temía su rabia. En una carta desgarradora que nunca envió dirigida a Tracy escribió: hay una oscuridad en el cariño, y a veces creo que se alimenta de que no la nombremos. Tengo miedo de lo que pueda pasar si seguimos calando demasiado tiempo. Tracy nunca recibió esa carta, y ella tenía su propia versión de la historia. Les decía a sus amigos que su madre estaba paranoica, que estaba convirtiendo a Nick en algo que no era. Siempre pensó que su madre exageraba cuando estaba bajo presión. No era mala intención, era negación. Tracy no podía enfrentarse a la realidad que Michelle insinuaba, porque si su madre tenía razón, entonces el mundo de Tracy, su base emocional, ya se estaba desmoronando. Y Tracy necesitaba creer que aún había solución, que todo podía arreglarse. Michelle, en cambio, había dejado de creerlo. En lugar de esperanza, empezó a prepararse.
Mandó instalar una nueva cerradura en la puerta del dormitorio principal. Comenzó a llevar spray de pimienta en el bolso y dejó de dormir de un tirón. En un correo dirigido a una amiga cercana escribió que ya no dormía de noche, que lo hacía en ciclos de 2 horas, despertándose cada vez que escuchaba a Nick caminar de un lado a otro. Describía el crujido del suelo justo al otro lado de la puerta y contaba los pasos siempre iguales: 8 hacia la izquierda, 8 de regreso, una y otra vez como un depredador. Aquello no era simple preocupación materna. Era miedo de supervivencia, y aún así no pidió una orden de alejamiento, no lo expulsó de casa, no llamó a la policía porque lo amaba, y porque, como ella misma escribió, no quería que su último acto como madre fuera encerrarlo. Resulta descarado leerlo sabiendo cómo termina la historia, pero Michelle aún no lo sabía. Todavía creía que podía cambiar el rumbo. Esa convicción la llevó a organizar una intervención de emergencia. Los registros judiciales muestran que había reservado una evaluación psiquiátrica privada para Nick. La cita estaba fijada para el mismo día en que fue asesinada. Su plan era internarlo de forma discreta y humana, un último intento por salvar a su hijo y también a sí misma. Nunca llegó a hackearlo. Los documentos estaban sobre su escritorio, firmados, manchados de sangre. Es posible que Nick los encontrara. Es posible que supiera lo que se avecinaba. O quizá ya no le importaba. Tal vez para entonces ya había decidido cómo terminaría la historia. Lo más estremecedor apareció en la última página de su diario: rota, arrugada, jalada dentro de una caja de zapatos. Ali escribió: si algo me ocurre, no dejen que Tracy se culpe. Ella también lo ama. Ese siempre fue el problema. Todos lo amamos demasiado como para ver la verdad. Eso no es solo dolor, es una premonición. Es una mujer escribiendo su propio epitafio con la mano temblorosa. Y aún así se quedó. Porque eso hacen las madres. Incluso cuando las mata, incluso cuando saben que el cuchillo se acerca. Pero lo que Tracy dijo después del asesinato encendió una tormenta aún mayor, porque no solo estaba de duelo, estaba ocultando algo. Y cuando los investigadores encontraron los mensajes de texto entre ella y Nick, todo se resquebrajó por completo. Todo comenzó con silencio. Luego el perro empezó a ladrar sin parar. Después llegó el grito. No fue un sobresalto, ni una discusión, ni una caída. Fue un grito de esos que no se olvidan, el tipo de grito que suena como si algo primitivo hubiera sido arrancado del interior de una persona. Así lo describió más tarde un vecino a la policía. Un solo grito y luego nada. Eran alrededor de las 2:45 de la tarde de un domingo tranquilo en Brentwood. El sol proyectaba sombras perfectas sobre los jardines impecables de los millonarios. Se oían risas de una fiesta junto a la piscina cercana. Los aspersores marcaban el ritmo del vecindario. Pero dentro de la mansión de los Reiner, en lo alto de la colina, acababa de ocurrir algo atroz. Pasó casi una hora antes de que alguien reaccionara. Una empleada doméstica que regresaba de su descanso encontró la puerta principal entreabierta. Llamó en voz alta. No hubo respuesta. Entró. El aire, diría después, se sentía mal, pesado, inmóvil como una habitación que acababa de dejar de gritar. Llamó a Michelle, luego a Rob. Nada. Avanzó apenas unos metros por el pasillo cuando vio la sangre espesa acumulada y oscureciéndose. No avanzó más. Salió corriendo con las manos temblorosas y marcó el 911. El registro de la llamada fue escalofriante. La persona que llama informa que hay sangre por todas partes y cree que los ocupantes están heridos o muertos. Cuando llegaron los agentes, el perro hablaba encerrado en el despacho sin comida. La puerta seguía abierta. No había señales de entrada forzada. El vestíbulo estaba intacto. Ninguna señal de lucha. Pero el rastro de sangre conducía hacia el interior. El primer cuerpo era el de Rob, boca abajo, desplomado al pie de la escalera. Presentaba múltiples puñaladas en la espalda, el cuello y el costado. No fue rápido ni limpio. El segundo cuerpo estaba en la cocina. Michelle tenía las manos levantadas. Había heridas defensivas profundas en las palmas y los antebrazos. Había luchado y lo había hecho con todas sus fuerzas. El cuchillo, una larga joya de acero inoxidable para trinchar carne, fue jalado en el fregadero. No había huella, solo sangre. Ambos fueron declarados muertos en el lugar. Los agentes que llegaron primero aseguraron de inmediato el perímetro. Brentwood no está acostumbrado a escenas de esa magnitud, y mucho menos en una residencia como esa. Rob Reiner muerto. La idea resultaba casi imposible de asimilar, pero las pruebas no dejaban lugar a dudas. 2 vidas apagadas, y una pregunta flotando en el aire con un peso insoportable. ¿Dónde estaba Nick? La respuesta llegó antes de lo esperado. La casa de invitados estaba abierta.
En su interior los investigadores jalaron su teléfono, su billetera, un sándwich a medio comer y una memoria USB conectada a un portátil que aún reproducía música ambiental. En la pantalla del ordenador aparecía un único nombre de archivo: Redemption. De eso se hablaría más tarde. Dentro de la casa principal la escena se volvió todavía más inquietante. No había señales de forzamiento, ni muebles volcados, ni ventanas rotas, ni objetos de valor desaparecidos. Aquello no era un robo ni un acto al azar. Era algo íntimo, profundamente personal. Solo 3 personas se sabía que estaban en la casa esa tarde: Rob, Michelle y Nick. La empleada doméstica había terminado su turno al mediodía y las cámaras de seguridad la mostraban saliendo con normalidad. El resto del día fue un vacío hasta que la policía accedió al sistema de vigilancia interno. Rob lo había instalado años atrás para uso privado, sin conexión a la nube, con grabaciones en discos locales y una copia de seguridad guardada en la sala de pánico. Lo que apareció en esas imágenes heló la sangre. A la 1:38 de la tarde, Rob y Michelle estaban en la cocina preparándote, conversando con calma. Entonces entra Nick. Su postura era rígida, los hombros tensos, la mandíbula apretada. No había audio, pero las expresiones lo decían todo. Michelle dice algo. Nick se estremece. Rob da un paso al frente. Nick retrocede. Rob levanta la mano, no con furia sino como un gesto de contención. Y en ese instante Nick estalla. Se lanza hacia él. La grabación se corta justo allí, porque el disco duro fue desconectado manualmente apenas segundos después de que comenzara el ataque. Por quien la respuesta parecía obvia, pero ya era tarde, porque el sistema había guardado una copia de respaldo de ese momento suficiente para identificar a Nick como el agresor. La cacería comenzó de inmediato. Helicópteros, patrullas, alertas extendidas por toda Los Ángeles. Sin embargo, Nick no huyó lejos. Horas después fue encontrado sentado tranquilamente en un banco de un parque del centro cerca de la UC. No tenía sangre en la ropa, no mostraba heridas visibles, solo una mirada vacía. Cuando los agentes se acercaron no opuso resistencia. Alzó la vista y, según el informe, dijo con calma: pensé que llegarían antes. Nada más. Ni lágrimas, ni rabia, ni explicaciones. Fue arrestado sin incidentes. Pero el verdadero enigma no terminó con su captura. Comenzó después. Mientras los detectives continuaban registrando la casa, Rainer subieron al pasillo del segundo piso y notaron algo extraño. Una vela encendida intacta colocada al final del corredor, justo frente al estudio. A su lado una nota doblada, 2 palabras escritas con tinta negra: lo siento. No estaba firmada, pero la caligrafía correspondía a Nick. Dentro del estudio lo jalado resultó aún más perturbador. Un cuaderno de cientos de páginas titulado Verdad antes del silencio, lleno de anotaciones crípticas, furiosas, obsesivas. Algunas páginas repetían frases sin descanso: él la miró y no hizo nada. Él mintió y el mundo aplaudió. Ellos me hicieron, ellos me hicieron, ellos me hicieron. Al final del cuaderno aparecía una cronología detallada: fechas, eventos, nombres. Nick había catalogado años de agravios percibidos, reales o imaginarios, atribuidos a Rob y Michelle. Y a Tracy, especialmente a Tracy. Una anotación decía: ella lo sabía todo, siempre lo supo y aún así fingió inocencia. Aquello dejaba claro que no se trataba solo de un asesinato, sino de una implosión. El resultado final de años de rabia, paranoia y obsesión acumuladas. Sin embargo, lo que realmente hizo estallar el caso no fue el diario, sino el contenido de la memoria USB. El archivo Redemption era una grabación de audio de 47 minutos. La voz de Nick se escuchaba tranquila, clara, sorprendentemente lúcida. No era exactamente una confesión, sino algo más parecido a un manifiesto. Hablaba de traición, de abandono, de sentirse un fantasma dentro de su propia familia. Pero también decía algo más, algo que dejó a los investigadores helados: no soy el único que merece caer. Ella ayudó, ella lo sabía, ella lo preparó. No mencionó nombres de inmediato, pero la siguiente frase disipó cualquier duda: Tracy, si estás escuchando esto, espero que haya valido la pena. Los investigadores se quedaron paralizados. Tracy ni siquiera estaba en Los Ángeles ese día, o si los registros de vuelo revelaron un dato inquietante. 2 días antes del asesinato, Tracy había volado desde Nueva York. No hubo apariciones públicas ni anuncios, solo un viaje discreto. Su vuelo de regreso estaba programado para la noche posterior a los asesinatos, pero fue cancelado. La razón: había cambiado el pasaje por uno solo de ida a Alemania con salida a la mañana siguiente. Las preguntas se acumularon de inmediato. ¿Por qué estaba en la ciudad? ¿Por qué no informó a nadie?
y por qué intentó abandonar el país tan repentinamente después de la muerte de sus padres. La policía de Los Ángeles la colocó de inmediato en una lista de vigilancia. Apenas unas horas antes de abordar su vuelo fue detenida en Lax. Permaneció en silencio, pero su teléfono no lo estaba. Al revisar los mensajes, los agentes encontraron decenas de conversaciones entre ella y Nick, chats cifrados, códigos, frases veladas. Sin embargo, uno de ellos, fechado 2 días antes de los asesinatos, era brutalmente claro: si haces esto, asegúrate de que el cuchillo quede limpio. No puedo ayudarte si encuentran sangre. Aquello bastó para imputarla. Bastó para destruir lo poco que quedaba del apellido Reiner. El público aún desconoce la mitad del contenido de esos mensajes, pero una cosa quedó clara: no se trataba solo del crimen de Nick. Era algo más profundo, más oscuro, más enredado. Y Tracy acababa de convertirse en sospechosa. Lo que ocurrió en su primer interrogatorio policial sacudió a todos. Cuando Tracy finalmente habló, no invocó el derecho a guardar silencio, no loro, no negó nada. Pronunció 5 palabras que lo cambiaron todo. Revisen el disco duro. ¿Qué tipo de asesino deja una memoria USB atrás? ¿Qué tipo de hermana le dice a los detectives que examinen el disco duro de su hermano? Aquello ya no encajaba con un estallido de violencia impulsiva. No era ira, era otra cosa, algo calculado, y la prueba estaba escondida a plena vista en el dormitorio de Nick Reiner. Volvamos un momento atrás. Tras susurrar esas 5 palabras: revisen el disco duro, los detectives se detuvieron. Tracy no pidió abogado, no pidió agua, ni siquiera preguntó de qué se la acusaba. Se inclinó hacia adelante, miró al detective principal a los ojos y dijo: están buscando en la habitación equivocada. No fue una negación ni una excusa. Fue una pista helada. Con eso la orden de registro del cuarto de Nick se amplió. La policía regresó a la casa de Brentwood con nuevas autorizaciones. Ya habían revisado lo evidente: el portátil del escritorio, el diario manchado de sangre en la casa de invitados, la USB etiquetada como Redemption. Ahora iban a ir más hondo. Y lo que encontraron lo cambió todo. Primero el armario. Bajo montones de sudaderas gastadas y mantas apareció una caja metálica con candado. Dentro había un segundo teléfono de los desechables cargado con aplicaciones de mensajería cifrada. También fotos, algunas impresas y otras digitales, de Rob y Michelle en distintos eventos marcadas con círculos rojos. Notas manuscritas con horarios, diarios, mapas del vecindario y rutas de escape señaladas. Esto no era improvisación. Era premeditado, frío, meticulosamente preparado. Luego apareció una caja con recibos, ferreterías, afiladores de cuchillos, una pequeña tienda de electrónica en Koreatown, todos fechados en los últimos 2 meses. Entre ellos uno destacaba: disco duro personalizado, 2 terabytes, partición cifrada, cliente Reiner. Los detectives ya sabían qué buscaban. Voltearon la habitación entera, colchón al revés, zócalos revisados, estanterías desmontadas. Nada, hasta que un agente notó algo extraño en una tabla del suelo bajo la silla del escritorio de Nick. Crujía, pero no como debería, sonaba hueca. La levantaron. Debajo, envuelto en plástico y cinta adhesiva, apareció un disco negro resistente al calor. Sin etiqueta, sin carcasa, solo puertos, cables y secretos. Lo enviaron de inmediato al equipo forense. Tardaron 12 horas en romper el cifrado. Lo que encontraron hizo vomitar al investigador principal. Ese disco duro era un diario, una confesión, una bóveda de locura digital. Horas de notas de voz, cientos de documentos, fotos, capturas de mensajes familiares, correos nunca enviados, clips de video grabados en secreto por toda la casa. Empecemos por los videos. La mayoría eran triviales grabaciones de cámaras ocultas que Nick había instalado, algunas en la cocina, otras en la sala y una de forma escalofriante dentro del dormitorio de su madre. Inquietante sí, pero no ilegal. Hasta que apareció ese video. Tenía fecha y hora. 3 noches antes de los asesinatos. Mostraba a Rob y Michelle sentados en la mesa del comedor. Michelle sostenía una carpeta. Rob parecía tenso, alterado. Michelle decía con claridad: tenemos que hacer algo. No quiero esperar otra semana. Rob respondía: lo haremos, pero de la manera correcta. Necesita ayuda, no una kelda. Entonces Michelle levantaba un documento y decía: ya lo firme. Yo misma lo llevaré si hace falta. Se refería al formulario de internación, el mismo que apareció firmado sobre su escritorio después de su muerte. Al fondo del video, apenas visible en el reflejo de un espejo, estaba Nick grabando desde el pasillo. Había escuchado todo, sabía lo que planeaban, y no esperó a que ocurriera. Luego llegaron las notas de voz.
Una comenzaba con una confesión cargada de rabia, decían que iban a encerrarlo como a un perro como si fuera basura, que él había sido el error de la familia y ahora querían enterrarlo pero que no lo permitiría. En otra grabación Nick afirmaba que Tracy fingía inocencia aunque en realidad lo sabía todo desde hacía años. Según él lo había encubierto, había pagado al camarero, había financiado un segundo aborto, un hecho que no figuraba en ningún expediente judicial, que nunca había salido a la luz ni siquiera como rumor. Sin embargo, Ali estaba descrito con detalle explícito y vengativo en aquellas grabaciones. Nick acusaba a Tracy de comprar silencios, de usar sus contactos en Hollywood para sofocar un escándalo antes de que estalara. El equipo técnico confirmó que parte de los mensajes cifrados entre ambos coincidían con esas acusaciones. No todos, pero sí los suficientes para demostrar que Tracy estaba implicada en algo mucho más profundo que un simple lazo fraternal. No era inocente. En el mejor de los casos había sido cómplice. En el peor, una auténtica co-conspiradora. Después aparecieron los archivos. En una carpeta titulada Momentos antes, Nick había guardado capturas de pantalla con el plan del asesinato. No se trataba de un arrebato improvisado. Había elaborado una lista precisa: cortar las cámaras, retirar la batería del teléfono, separarlos en habitaciones distintas, usar el cuchillo de trinchar, no dejar huellas, no entrar en pánico, dejar una nota, marcharse. Era escalofriante por su frialdad, por su eficacia mecánica, por la ausencia total de alma. Pero el documento más perturbador era una carta sin envía dirigida a Tracy con una advertencia clara: lee esto cuando ya no esté. En ella le decía que él había ayudado a creer aquello, que lo había alimentado, que había reído con ellos cuando él lloraba, que había limpiado sus desastres y luego se había presentado como una heroína. Le decía que no era distinta de los demás, que había dejado la verdad atrás para que él también pagara de la única forma que importaba para gente como ellos en público. Según el texto, ellos habían construido un imperio y él lo había incendiado, dejándole a él a decidir si contaría la verdad al mundo o seguiría mintiendo como siempre les habían enseñado. Los investigadores quedaron atónitos. El manifiesto, el disco duro, las grabaciones, los recibos, ya no estaban ante un simple homicidio. Aquello se había convertido en una guerra psicológica total dentro de una familia que había hecho carrera contando historias ajenas y ahora la suya propia se desmoronaba a una velocidad inimaginable. Tracy, ya señalada oficialmente como co-conspiradora, aún guardaba una última carta. Cuando le preguntaron si sabía que Nick iba a matarlos, negó con la cabeza y respondió que no, pero que sí sabía que iba a destruirlos. Cuando insistieron en por qué no lo había detenido, bajó la voz y confesó que no creyó que fuera a hackearlo de verdad, que pensó que todo era otro guión más. Esa frase lo cambió todo. Para él era un guión. Para los demás la realidad. Y lo siguiente que salió a la luz estaba a punto de sacudir el juicio por completo. Tracy aún no había terminado de hablar. Lo que reveló sobre su última conversación con Michelle provocó un terremoto en el caso. Y lo más inquietante fue descubrir que la prueba más incriminatoria no estaba escondida sino entregada voluntariamente por quien menos se esperaba. Así ocurrió cuando los investigadores introdujeron una segunda memoria USB, esta vez proporcionada por la propia Tracy Rayner. Si Tracy Lahija en duelo, la actriz bien conectada, la presunta cómplice. Tras días de silencio absoluto, deslizó tranquilamente el dispositivo por la mesa de interrogatorios y dijo que prefería que lo escucharan de ella antes de encontrarlo por su cuenta. Un movimiento extraño, pero Tracy entendía algo mejor que nadie en esa sala el control del relato. Había vivido rodeada de guiones de percepción pública y de mitologías familiares y ahora jugaba su última carta para sobrevivir. El contenido de esa memoria no era un solo archivo sino un archivo completo: correos electrónicos, notas de voz, capturas de pantalla, grabaciones de conversaciones privadas. Era, según ella, una copia de seguridad de todo lo que había guardado para protegerse. Protegerse de que de convertirse en la villana de una historia que, según dijo ella, no había escrito. El primer archivo, una grabación de audio titulada Reunion, había sido registrada en secreto apenas 5 días antes de los asesinatos. En ella se escuchaba a Tracy y Michelle sentadas en el patio trasero con pájaros cantando, tráfico lejano y copas chocando suavemente mientras la conversación se tornaba tensa. Michelle, con voz firme pero serena, le decía que debía dejar de encubrirlo, que no lo estaba ayudando, que solo lo estaba habilitando. Tracy, frustrada, respondía que lo sabía pero que no era ella quien seguía permitiéndole volver a esa casa.
Michelle replicaba que era su hijo y que era peligroso y luego pedía ayuda para hacer lo correcto confesando que ya había iniciado los trámites. Tracy entendía entonces que Michelle iba a internarlo. Michelle lo confirmaba, era eso o esperar al titular de prensa. Tras un silencio pesado, Tracy advertía que Nick se sentiría traicionado y Michelle respondía que ya lo estaba. Fin de la grabación. Ese instante lo decía todo. Michelle había tomado una decisión clara y Tracy lo sabía. Lo inquietante era que hizo Tracy con esa información. Archivo tras archivo la memoria USB fue dibujando un retrato perturbador. Tracy no había sido una simple espectadora. Había sido el puente entre todos ellos. La única persona con la que Nick seguía hablando era ella y lo había sido durante años. Así lo demostraba el archivo 02 titulado emails_Nick_209-2025. Más de 400 mensajes intercambiados, algunos crípticos, otros cargados de emoción y varios abiertamente amenazantes. Una cadena en particular llamó de inmediato la atención. Fecha 2 de abril de 2025, 19 días antes de los asesinatos. Nick escribía que estaban planeando algo, que podía olerlo, que Tracy sabía de lo que eran capaces. Ella respondía con un tono aparentemente calmado pidiéndole que se tranquilizara y que no hiciera nada imprudente, asegurándole que ella se encargaría. Nick replicaba que ya antes ella había dicho que haría desaparecer los problemas y no lo había logrado y que ahora eran ellos quienes lo estaban borrando a él. Tracy insistía en que estaba perdiendo el control y que hablarían al día siguiente. Nick cerraba con una frase inquietante: mañana será demasiado tarde, ya no necesito una hermana, necesito una co-conspiradora. Esa sola palabra encendió todas las alarmas. Para los investigadores, Tracy acababa de dejar un rastro directo hacia la complicidad. Luego apareció el archivo 03 identificado como lawyer_rimal_acted. El asunto decía sobre el plan de contingencia. No reenviar. El cuerpo del correo estaba cubierto por barras negras al estilo de documentos gubernamentales. Porque el mensaje original había sido cifrado y almacenado en un archivo de correo protegido al que Tracy accedía a través de un despacho jurídico privado. Aún así los metadatos hablaban por sí solos. El remitente era un asociado del bufete Chambers Levy & Carter conocido por manejar crisis de alto perfil. La destinataria Tracy Rayner. La fecha 3 días antes de los asesinatos. Con una orden judicial los investigadores accedieron al contenido completo. El texto dejó a todos sin palabras. Indicaba que si su hermano se convertía en un riesgo legal debía activarse de inmediato la cláusula 7B. Todas las comunicaciones debían cesar y los fondos de la cuenta de protección serían transferidos a una cuenta en Múnich como ya se había discutido. También ordenaba no responder al correo ni hablar con la prensa. La famosa cláusula 7B resultó ser un plan de escape previamente diseñado, un cortafuegos legal. Si Nick cometía algo catastrófico, Tracy tenía instrucciones claras para huir a Alemania con un pasaporte secundario a nombre del apellido de soltera de su madre. No había reservado un vuelo por pánico. Tenía la salida preparada con antelación, y aún así no huyó. Entregó la memoria USB. Ella sostenía que eso demostraba su inocencia, pero la evidencia seguía acumulándose. El archivo 04, Tracy_Journal_Entries_2024 contenía escaneos digitalizados de sus notas personales. A diferencia de los diarios de Nick cargados de violencia y delirios, los de Tracy eran fríos, lúcidos y perturbadores por su claridad. En un fragmento escribía que estaba cansada de ser la que arreglaba todo, él se desmoronaba, él parcheaba. Él rompía, él limpiaba. Él amenazaba, él mediaba. Reconocía que se había vuelto cómplice por proximidad y se preguntaba qué otra cosa podía hacer, porque su padre estaba ciego y su madre se estaba derrumbando y la familia no sobreviviría a otro escándalo. Luego añadía algo aún más inquietante: había una parte de él que deseaba que él desapareciera, no muerto sino borrado. ¿Era eso horrible? Si lo era. Y entonces legó el giro inesperado. Tracy también había contratado a un investigador privado, pero no para seguir a Nick sino para vigilar a su propio padre. Porque un memorando del investigador señalaba que Rob Rayner había sido observado reuniéndose con una mujer desconocida en una oficina del West Side a las 11:37 de la mañana y que Tracy había solicitado un chequeo de antecedentes aunque no se observó comportamiento romántico alguno. Más tarde Tracy admitiría que pensaba que su padre estaba sacando a Nick del testamento y que quería saberlo antes de que Nick se enterara. Según ella, intentaba evitar la explosión antes de que ocurriera. Pero esa explicación solo generó más dudas. Sabía que el ataque iba a suceder.
Intentaba retrasarlo, desviarlo o de algún modo dirigirlo. Con cada archivo quedaba más claro que Tracy no era ingenua sino informada, y para la fiscalía también implicada. Su teoría se apoyaba en una idea central que Tracy, mediante la inacción y la comunicación cifrada, facilitó las condiciones que llevaron al asesinato. No empuñó el cuchillo pero abrió la puerta. Cuando la confrontaron con esa hipótesis, ella respondió con una sola frase cargada de ambigüedad. Creen que yo abrí la puerta, y si fui la que intento mantenerla cerrada y fracaso. Esa ambigüedad marcaría el juicio. La historia ya estaba fuera. Los archivos se habían hecho públicos, los medios rondaban como buitres, y entonces apareció otro testigo, Daniel, un antiguo asistente y ex amigo, un hombre que llevaba años fuera de la casa, que había sido silenciado en el pasado y que ahora no tenía nada que perder. Las nuevas pruebas mostraban que había recibido una transferencia bancaria muy elevada de Tracy Rayner. Lo que reveló a continuación dejó al tribunal en shock. Así fue como cayó la realeza de Hollywood, no lentamente ni por el desgaste del tiempo, sino de forma violenta y abrupta, arrancada de los salones privados de primera clase y arrastrada a un torbellino de cámaras, gritos y esposas de acero. Ese fue el momento en que Tracy Rayner dejó de ser un apellido y se convirtió en un titular. El arresto fue fulminante. Poco después de las 6:10 de la mañana, agentes vestidos de civil rodearon la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en la puerta de embarque 49B, el vuelo Lufthansa con destino a Múnich. Billete de primera clase, solo ida sin regreso programado. Tracy estaba sentada junto a la ventanilla con unas gafas de sol oscuras ocultando unos hoyos hinchados, el pasaporte apretado en una mano y la tarjeta de embarque en la otra. No parecía presa del pánico ni sorprendida. Más bien irradiaba un cansancio profundo, como si hubiera estado esperando ese instante durante mucho más tiempo del que cualquiera podía imaginar. Cuando los agentes se acercaron, no se inmutó. Cuando le pidieron que se levantara, no discutió. Y cuando le leyeron sus derechos, simplemente asintió con la cabeza. No pronunció palabra alguna. Sin embargo, un testigo aseguró después que al ponerse de pie murmuró algo casi inaudible: «Adiós, papá». Así sin más, Tracy Rayner, hija de Rob Reiner, sobrina de Penny Marshall, heredera de una dinastía de gigantes de Hollywood, quedó formalmente detenida. Los cargos fueron demoledores: encubrimiento posterior a un asesinato en primer grado, obstrucción a la justicia y conspiración. Las portadas estallaron en cuestión de minutos. La familia Rayner se derrumba, hija arrestada tras el asesinato de sus padres. Tracy Rayner acusada como cómplice el crimen más oscuro de Hollywood. Los flashes inundaron la comisaría, los reporteros acamparon frente al juzgado y en pocas horas los especiales de televisión mezclaban imágenes de alfombras rojas, entrevistas familiares y escenas de A League of Their Own. Los presentadores especulaban, los podcasts ardían y YouTube se llenaba de análisis febriles. Pero lejos del espectáculo mediático, dentro de la sala de interrogatorios se desarrollaba el verdadero drama. Tracy estaba sentada frente a la detective principal, María Gómez. Aún sin abogado, sin estrategias teatrales, solo silencio, hasta que por fin se inclinó hacia adelante y habló: «Yo no maté a mis padres». Gómez no pestañeó. Nadie había dicho que lo hiciera. Tracy asintió y añadió algo que heló el ambiente: «Pero sabía que Nick podía hacerlo. Por eso volví. Esa fue la primera bomba. No estaba huyendo a Alemania, había regresado desde Nueva York. Y no se lo dijo a nadie. ¿Por qué? Porque no quería que nadie la detuviera. Sabía que algo iba a ocurrir y quería verlo antes de que pasara. Verlo o presenciarlo». Los detectives presionaron más. «¿Por qué no los advirtió?» La respuesta de Tracy fue escalofriante: «Lo intenté. No me escucharon. Nunca lo hicieron. Creían que yo lo protegía, pero en realidad estaba intentando retrasarlo». Esa frase quedó registrada en cada nota del interrogatorio y en cada documento de la fiscalía: «Intenta retrasarlo». ¿Retrasarlo de qué? ¿Del asesinato o de que la verdad saliera a la luz? Desde ese momento surgieron dos teorías enfrentadas. En una, Tracy era una co-conspiradora que se comunicó con Nick, lo orientó y luego intentó escapar cuando el plan se descontroló. En la otra, era una guardiana reticente, atrapada entre un hermano convertido en bomba de relojería y una familia demasiado orgullosa para actuar hasta que ya fue demasiado tarde. En cualquiera de los dos escenarios, Tracy estaba en el centro del incendio. La cronología de su arresto reforzó el debate. El 15 de abril de 2025 a las 11:13 de la mañana, Tracy aterrizó en LAX en un vuelo privado procedente de JFK, sin prensa ni asistentes, usando una reserva con alias, solo su segundo nombre.
El 16 de abril de 2025 a las 2:38 de la tarde Rob y Michelle Rayner fueron asesinados. El 17 de abril a las 12:22 de la madrugada se confirmó su billete de salida a Múnich, solo ida en primera clase. Y ese mismo día a las 6:10 de la mañana fue arrestada antes de embarcar. Para la fiscalía era un manual clásico de fuga. Para la defensa una reacción de puro miedo. A quien crea, incluso Hollywood quedó dividido. Algunos salieron en su defensa. Alyssa Milano tuiteó que Tracy Rayner siempre había sido amable, profesional y ética y que no creía que fuera capaz de lo que se le acusaba. Otros fueron menos indulgentes. Un productor escribió de forma anónima que siempre había actuado como si estuviera por encima de todo y que ahora no era diferente al resto. Sus amistades comenzaron a tomar distancia, antiguos compañeros borraron publicaciones, agencias rompieron vínculos. La caída no fue solo pública, fue absoluta. Cuando su foto policial apareció en internet, los memes inundaron las redes, de la alfombra roja a las manos manchadas, la jilla más oscura de Hollywood. Aún así Tracy permaneció en silencio hasta la audiencia de imputación. Aquella mañana la sala estaba abarrotada de periodistas, ejecutivos de estudios y rostros ocultos tras gafas de sol. Incluso se rumoreaba la presencia de productores de Netflix por si acaso. Tracy entró con un mono beige sin maquillaje, el cabello recogido y una expresión impenetrable. El juez leyó los cargos y su abogado declaró no culpable. Un murmullo recorrió la sala, pero el mayor impacto llegó segundos después cuando Tracy, en contra del consejo de su defensa, se acercó al micrófono y habló directamente al tribunal. Dijo que amaba a sus padres, que intentó protegerlos, que faló pero que no ayudó a su hermano a matarlos. Aseguró que eso no era quien él era ni lo que hacía. Y añadió una frase que dejó a todos sin aliento: si amar a mi hermano me hace culpable, entonces que así sea. El silencio se apoderó de la sala. El juez decretó un receso. Su abogado estaba furioso, la fiscalía sonreía con cautela y el público quedó dividido. ¿Qué tipo de persona responde que así sea ante una acusación de asesinato? ¿Alguien que se ha rendido? ¿O alguien dispuesto a prender fuego a toda la historia? Porque detrás de aquel discurso solemne ante el tribunal ya se estaba gestando una guerra legal de gran envergadura. La fiscalía comenzó a reunir nuevas pruebas, más mensajes, más transferencias de dinero y sobre todo el testimonio de una persona inesperada. Daniel, el antiguo asistente de Tracy, decidió finalmente dar un paso al frente. Y no lo hizo con una versión cualquiera. Afirmó que una semana antes de los asesinatos, Tracy le había dado instrucciones precisas para destruir un disco duro. No el de Nick, sino el suyo propio, una copia de respaldo con sus comunicaciones y grabaciones personales. Daniel se negó a hackearlo. Conservó el dispositivo y cuando supo lo ocurrido lo entregó a las autoridades. Ese fue el instante en que la caída de Tracy dejó de ser un escándalo ambiguo para convertirse en algo mucho más grave. Los fiscales ahora tenían correos electrónicos, audios con su propia voz dando órdenes, evaluando posibles escenarios y preparando estrategias de control de daños. A esas alturas ya no parecía creíble que no supiera lo que se avecinaba. Lo más inquietante fue uno de los archivos fechado claramente antes de los crímenes con un título revelador: si esto va demasiado lejos, abrir después. Se trataba de una grabación de voz. La voz era de Tracy. En ella decía: Nick, si estás escuchando esto significa que hiciste algo. Todavía no sé cuán grave es, pero no puedes decir que no te advertí. Ya me has arrastrado a esto. Y si también me hundes, recuerda que tengo todo sobre ti. No olvides quién pagó a los abogados. No olvides quién guardó tus secretos. Si rompes a la familia, yo te rompo a ti. ¿A qué suena eso? ¿A una hermana desesperada intentando frenar un colapso mental o a una conspiradora tratando de cubrir sus propias juelas? El tribunal aún no había emitido un veredicto, pero la opinión pública ya había dictado sentencia. La siguiente audiencia decidiría si Tracy Rayner quedaba en libertad bajo fianza o permanecía en prisión hasta el juicio. Sin embargo, lo que ocurrió en esa sesión sacudiría la sala hasta sus cimientos, porque un nuevo testigo absolutamente inesperado estaba a punto de declarar y su relato cambiaría por completo el rumbo del caso. La pregunta que durante años había flotado sobre el hogar de los Rayner regresó con fuerza: ¿qué ocurre cuando el hijo al que intentas salvar se convierte en la persona a la que más temes? La respuesta no llegó en forma de rehabilitación, terapia ni amor. Llegó envuelta en sangre. Pero mucho antes de aquel domingo aterrador en Brentwood, la espiral ya había comenzado. Retrocedamos. Nick Rayner no nació roto. Todo lo contrario.
Fue durante años el niño dorado brillante, curioso, sensible, amante de los libros, capaz de recitar películas palabra por palabra. De pequeño le dijo a su padre que quería escribir algo que hiciera llorar y pensar a la gente al mismo tiempo. Sin embargo, la sensibilidad cuando no se protege puede corromperse, sobre todo bajo los focos, sobre todo cuando se nace dentro de una dinastía. Nick nunca eligió el escenario, pero el escenario siempre estuvo a su alrededor. Juegos con otros hijos de celebridades, destellos de paparazzi, expectativas que pesaban como plomo sobre los hombros de un niño. No era un prodigio ni un actor en potencia. No quería actuar. Quería espacio, silencio, una identidad propia. Pero en una familia como los Reiner el anonimato era casi imposible. Así Nick se fue apagando emocionalmente mucho antes de desaparecer físicamente. A los 13 años empezó a faltar a la escuela. A los 14 lo sorprendieron robando alcohol de un tráiler de rodaje. A los 15 sufrió su primera sobredosis, una mezcla de benzodiazepinas y analgésicos. No fue letal pero sí aterradora. Rob decidió hackearlo público. No ocultó la situación. Dio entrevistas sobre la crisis de los opioides, loro en programas de televisión, presionó al Congreso para que actuara. Para el mundo era un padre valiente enfrentando la adicción de su hijo. Pero en casa, según se supo después, Nick calificaba esas apariciones de puro teatro. Acusaba a su padre de usar su dolor para parecer heroico, de ponerse a sí mismo en el papel de víctima. Verdaderas o no, esas acusaciones dejaron una herida profunda, porque cuando Nick cumplió 18 años ya tenía antecedentes, posesión, un cargo por agresión que luego fue retirado al allanamiento. Todos los expedientes celados, cada incidente manejado en silencio. Tracy intentó ayudar. Lo internó en un centro de rehabilitación en Arizona y viajó para visitarlo. Sin embargo, de acuerdo con mensajes filtrados más tarde, Nick la veía como falsa, como una marioneta de su padre. En uno de esos textos escribió: no quieren que esté mejor. Quieren que esté callado. No sano, no recuperado, solo en silencio. Ese tipo de pensamiento fermenta, convierte el dolor en ira. Y la ira siempre encuentra una salida. A los 21 años Nick desapareció durante 6 meses. Sin llamadas, sin avistamientos, sin uso de tarjetas. La familia contrató investigadores privados para encontrarlo. Así, mientras el mundo veía una imagen pulida y controlada, en el fondo la historia ya se estaba quebrando, acelerándose hacia un desenlace que nadie quiso enfrentar a tiempo. Un amigo cercano a la familia filtró que Rob estaba completamente inconsolable, mientras que Michelle, según se decía, dormía con las luces encendidas por miedo. Cuando Nick reapareció, lo hizo en la sala de emergencias de un hospital en Nuevo México. Estaba desnutrido, tembloroso, fuera de sí. Afirmó que había estado viviendo en el bosque. No llevaba documentos, no tenía una historia coherente, solo cicatrices. Lo acogieron de nuevo. Que otra cosa podían hackear era su hijo, pero ya no era el mismo. Dejó de hablar durante las comidas, recorría los pasillos de la casa por la noche sin descanso, se quedaba mirando las paredes durante horas. Una ex empleada doméstica, hablando bajo anonimato, dijo que parecía como si algo se hubiera instalado dentro de él, algo cargado de rabia. Seguía siendo Nick, pero al mismo tiempo ya no lo era. Y ese es el tipo de transformación más aterradora, la que no se percibe del todo hasta que ya es demasiado tarde. Rob mandó construir una casa de invitados dentro de la propiedad para que Nick tuviera espacio, pero también para que la vivienda principal pudiera mantenerse cerrada. Tracy dejó de ir con frecuencia. Dijo que lo hacía para darles tiempo como familia, pero en privado, según contó una amiga, habría confesado: no puedo mirarlo sin sentir que algo malo va a pasar. Aún así la familia siguió adelante. Porque cuando eres tan famoso, cuando las cámaras siempre están apuntando, el colapso debe ocultarse. Asistían a galas benéficas, sonreían en festivales de cine, publicaban mensajes de indignación política y apoyo en redes sociales. Todo mientras detrás de las rejas de la mansión de Brentwood la tormenta seguía creciendo. Entonces, luego 2018, Nick fue arrestado afuera de un bar del centro tras supuestamente empullar a una mujer. Los cargos fueron retirados. Nadie habló del asunto, pero algo dentro de él se rompió a partir de ese momento. Volvió a escribir. Cientos de páginas, diarios dispersos, manifiestos mecanografiados, relatos oscuros. Excepto que parte de aquello no era ficción. Escribía sobre una familia llena de secretos, sobre un padre que mentía al mundo, una madre que observaba sin intervenir y una hermana que aparentaba bondad mientras manipulaba entre bastidores. Eran historias, pero no lo eran del todo.
En una entrada especialmente inquietante recuperada más tarde por los investigadores escribió: ellos creen que soy su fracaso. Yo creo que ellos son mi historia de origen. En otra anotó: no los odio. Simplemente ya no creo en su versión del amor, que se hace con una escritura así. Si eres Rob Reiner, al parecer haces lo que siempre has hecho: intentas controlar el relato. A comienzos de 2019, Rob impulsó un documental sobre salud mental, un proyecto personal que según dijo estaba inspirado en experiencias familiares. Pero Nick no aparecía en los créditos, ni en la promoción, ni en el estreno. De acuerdo con los informes, tenía prohibida la entrada al cine. Michelle habría suplicado a Rob que no lo provocara, pero él creía en la exposición, en la luz, en el poder de contar historias. No se dio cuenta de que Nick tenía su propia historia que contar y que no iba a proyectarse en una pantalla, iba a contarse con sangre. Apenas un año después todo se quebró. Una noche un vecino informó haber escuchado el sonido de cristales rompiéndose, luego gritos y después silencio. Nadie llamó a la policía, porque lo harían era Brentwood. Eran los Reiner. 2 semanas más tarde Michelle canceló un importante evento benéfico. No dio explicaciones, solo habló de una emergencia familiar. Y así, mientras el mundo seguía viendo sonrisas cuidadosamente ensayadas, la tragedia ya estaba en marcha. Día 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 ya estaba en marcha.